Bien, buenas tardes a todos, a toda la promoción, por favor, con las disculpas que ha habido un pequeño impasse técnico en la máquina, pero ya estamos ordenados. Vamos a hacer hoy día nuestra sesión correspondiente al género Mycobacterium. El género Mycobacterium comprende una gran cantidad de microorganismos llamados ácido alcohol resistentes. Este género amplio en el mundo, todos sabemos que la tuberculosis es una enfermedad reemergente, endémica en muchos países del mundo, especialmente en los países centroamericanos y sudamericanos. Nuestro país es uno de ellos. Debido a las características sociales, a las características ambientales, a las características alimentarias, etcétera, hacen que esta enfermedad, esta bacteria, esté permanentemente acosando a la persona humana. Este gran género que comprende muchas especies y todavía hay varias que están en estudio, lo hemos dividido con fines académicos, didácticos, en dos partes. El género Mycobacterium tuberculoso variedad hominis, que abarca la tuberculosis en su forma pulmonar, la más frecuente, la renal, la digestiva, la encefálica, cerebral, perdón. Y la otra es el Mycobacterium leprae, que vamos a ocuparnos hoy día. El doctor Saldarriaga dictará la clase, la parte primera más tarde. Leprae, ¿por qué? Porque es una enfermedad que todavía está pendiente, está presente, perdón, en el mundo, en muchos países del mundo. En nuestro país, el Mycobacterium leprae está presente. Endémicamente podemos decir que el Mycobacterium leprae está aquí en el Perú. Antes, hace unos 20 años más o menos, estuvo su centro, el leprosorio, llamado en ese entonces en el RIMAC, en el distrito de Rima, puede ir cerca a Caquetá, por la UNI, por esa zona había un gran local que acobijaba a todos los pacientes enfermos contagiados con lepra. Luego, ya por problemas sociales, epidemiológicos, se trasladó el leprosorio a la ciudad de La Selva, a San Martín, y ahí tenemos ya hoy en día una gran extensión que alberga pues a el Instituto de Estudios Epidemiológicos, Etiológicos del Mycobacterium leprae. Entonces, históricamente también Mycobacterium leprae es importante. Ustedes recuerden los que han visto esas películas de la época bíblica, de la Gran Roma, del Imperio Romano. La lepra ya constituyó una amenaza, constituyó una de las plagas frecuentes que ya existía en esa época. Entonces, como antecedentes de esta enfermedad es la llamada enfermedad de Hansen, que es causada específicamente por el Mycobacterium especie leprae. Es una enfermedad que se caracteriza por producir lesiones especialmente superficiales, dérmicas, y tenemos las dos formas de las dos variedades de esta patología, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Además existen otras formas, otras variedades con otras características, pero en el fondo son dos grandes tipos que presenta esta bacteria. Es muy similar el desarrollo, la evolución, un poco del diagnóstico en que el Mycobacterium tuberculosis variedad hominis. La diferencia es que esta bacteria no puede ser cultivable hasta el día de hoy. Lo que sí es Mycobacterium tuberculoso variedad hominis y todas las otras variedades pueden cultivarse.
puede hacerse el diagnóstico en forma rápida y precisa. Entonces, todo esto involucra a tener en cuenta este tipo de bacteria que ha evolucionado, ha seguido un camino importante en la patología pulmonar, en la patología dermatológica y todos los anexos en el ser humano. El Mycobacterium leprae entonces pues constituye el agente etiológico de estas series de manifestaciones que toma el nombre de un género especial, y que el descubridor, el primer estudioso que demarcó las características diferenciales de este género es Gerhard Ammann Hansen, en el año, miren ustedes, 1873. De ahí su nombre de enfermedad de Hansen, en honor a don Gerhard Ammann, que es el que hizo los primeros estudios, inclusive aisló la bacteria. Tiene características básicamente de localización e invasión a nivel de piel y mucosas especialmente. El sistema nervioso periférico también se ve afectado y constituye ya la forma mucho más severa, mucho más grave, que puede afectar a órganos internos como son hígado, ganglios linfáticos, vaso, ojos, genitales, laringe, etc. Perdón. Por lo tanto, esta enfermedad pues es la evolución a través de muchas civilizaciones que datan pues desde mucho antes de la edad de Cristo, de 1500 aproximadamente, y involucra pues hablar de una serie de ulceraciones y trastornos que se producían en las personas y que daban a entender una serie de enfermedades misteriosas que se producían en ese entonces. La Biblia habla mucho de la lepra como una de las primeras plagas que se presentan en el Imperio Romano, el Imperio Persa, hebreo, etcétera, etcétera. La clasificación más importante, el género Bacterium, ustedes lo van a ampliar en la otra parte, pero involucra a una serie de microorganismos llamados bacilos, porque son de forma bacilar, que toman el nombre de bacilos ácido gram resistentes. No son específicamente ni gram positivos ni gram negativos. Todos estos bacilos son cultivables, pero su crecimiento es de crecimiento lento, el género Mycobacterium en general, y van a tener repercusiones, como hemos dicho, en una serie de especies también no humanas. De ello ya es la otra parte de nuestra clase. El Mycobacterium leprae, entonces, el agente específico causante de la lepra ha tenido una serie de experimentos y se sigue teniendo actualmente como trabajo de laboratorio, trabajo de investigación. Se está tratando de implementar algunos medios de cultivos artificiales, cultivos celulares que puedan dar las pautas de multiplicación, de crecimiento de este tipo de bacterias. El huésped natural específico
del Mycobacterium leprae es el hombre. No hay relación con algunas otras especies no humanas. Y básicamente tiene diseminaciones, como hemos señalado, a nivel de órganos, de tegumentos externos, piel, anexo, sistema nervioso, superficial, etc. La transmisión, que es un mecanismo importante que ustedes deben mantener, es que se adquiere básicamente por contacto. Y ese contacto tiene que ser prolongado, de larga duración, con pacientes infectados que están albergando a la bacteria y que pueden, pues, a partir de ahí descargar sobre la población que se encuentra en el entorno de estos pacientes. La transmisión básicamente es a través de secreciones nasales y de algunas lesiones cutáneas semiabiertas o que tengan alguna relación con otras personas. En Estados Unidos, básicamente, hay algunos estados que todavía son portadores endémicos de esta enfermedad, especialmente en los estados de Texas, Luisiana, California, Hawái. En Hawái hay todavía una alta incidencia de esta enfermedad y tienen sus leprosorios especiales. También se encuentran en otros países con mucha frecuencia, en el Asia, en la India, y estos países donde las características socioeconómicas, las características del medio ambiente, las características de hacinamiento y la poca cobertura en los programas y sistemas de salud pública hacen que esta enfermedad todavía esté presente en sus pacientes, en sus países. Desde el punto de vista patogénico, fisiopatogénico, es una enfermedad que se caracteriza, repito, por manifestar lesiones básicamente superficiales a nivel de piel y a nivel de algunas estructuras nerviosas, especialmente a nivel de las células de Schubert y de otros nervios que existen a ese nivel. En la forma tuberculoide, esta enfermedad tiene una respuesta inmunitaria básicamente celular y que tiende a multiplicarse, tiende a esparcir una mayor capacidad de respuesta inmunológica. Porque estos bacilos, recuerden ustedes, están dentro de los bacilos ácido alcohol resistentes y que dan lugar posteriormente a una serie de formaciones especiales, como son los granulomas, dentro de los cuales se encuentran grandes paquetes celulares que tienen la capacidad de albergarlas y producir lesiones cutáneas. Pero a la vez ustedes tienen hoy en día una prueba de hipersensibilidad, como también es en la tuberculosis humana, como la tuberculina o PPD, que lo van a ver más tarde. Para lepra existe la lepromina, que ustedes tienen a la mano y que puede ayudarles en el diagnóstico presuntivo de esta enfermedad en los casos que ustedes sospechen que puede haber una complicación con tuberculosis leprae. Es una forma de diagnosticar intradérmicamente para determinar las reacciones características que ustedes ya van a conocer perfectamente, como son las induraciones, el diámetro de expansión, diapedesis, etcétera, que van a darnos un signo específico de la reacción positiva a la lepromina.
En la otra forma, la lepromatosa ya es una respuesta con un alcance inmunológico mucho más específica y que va a darse básicamente manifestándose en alguna deficiencia de estos microorganismos, básicamente a nivel de las lesiones, a nivel de la piel, a nivel de la mucosa, donde todas estas micobacterium del género Leprae se va a encontrar pues a nivel de los histocitos en la forma mucho más concentradas, formando pues estos grandes nódulos que son los granulomas y que van a relacionarse con las otras formas que son la tuberculoide, y que para ello tienen que ustedes manejar de todas maneras la prueba de la lepromina. En una persona infectada con la sintomatología de la forma lepromatosa o la forma tuberculoide, puede determinar en gran parte de su estructura genética y puede alterarse sus células, especialmente de las HLA derivaciones 2, que están mucho más sensibles a esta forma tuberculoide. También puede haber algunas respuestas celulares a otros factores inmunógenos que se van a detectar con las diferentes reacciones serológicas que se puedan realizar, notándose en estos casos siempre la presencia de anticuerpos que son anticuerpos de cierta forma de corta duración protectora. Los aspectos clínicos que ustedes van a manejar en estos casos es muy importante, en lepra especialmente, ya que hay variedades en cuanto a su grado de incubación, en cuanto a su variabilidad clínica, de acuerdo a las características del bacilo, de la bacteria. Más o menos tienen una duración de 3 a 5 años promedio. Algunos antecedentes demuestran que hasta 8 a 10 años, que hacen un periodo de incubación de larga data y que pueden ser más o menos síntomas que pueden pasar desapercibidos, como lesiones aparentemente dermatológicas producidas por otros agentes. Sin embargo, todas estas lesiones, todas estas características que producen Mycobacterium leprae tienen una variedad y tienen una particularidad en la forma maculopapulosa, eritematosas, ¿no?, que van a darles estas características acrómicas, ¿no?, de forma de ulceraciones que van a ser, ¿no?, a veces confundidas, y para ello tienen ustedes que manejar su diagnóstico diferencial. Muchos de estos van a ser alterados, especialmente los polimorfonucleares, van a dar síntomas mucho más notorios a nivel hematológico, pero que tienen ustedes que entrar a la parte diferencial del diagnóstico específico. Los datos clínicos ya hemos señalado las dos formas, la tuberculoide y la lepromatosa, básicamente a nivel de lesiones dermatológicas, de algunas terminaciones neurológicas, ¿no?, y de algunas formas superficiales existentes, y de esa manera producir a veces ciertas manifestaciones de anestésica, de inamovilidad, dureza de las articulaciones y una propiedad
no muy sensible al movimiento y a las articulaciones, especialmente de los miembros superiores. También van a presentarse otras características de estas formas de adormecimiento, de inarticulación, de disfunción osteoarticular producida por la poca irrigación que se va produciendo a nivel del tejido del revestimiento. Algunas referencias fisiopatológicas, ustedes más o menos vean las formas, cómo se realizan las alteraciones a nivel de los tejidos y a una elevada producción de citocinas, por ejemplo, en el uso de interferón, de la forma gamma, la interleucina 2 y todas otras formas que producen la activación de estas células, de macrófagos, fagocitos, y también se van a producir eliminaciones de los gérmenes que pueden estar potenciando o en el entorno de la bacteria principal. En estos casos, todos estos pacientes con la posibilidad o con un diagnóstico presuntivo de lepra lepromatosa o tuberculoide, van a manifestar una respuesta muy positiva en anticuerpos y que va a dar lugar a que esas variabilidades de anticuerpos con exámenes serológicos que hoy día ustedes lo pueden manejar, van a determinar finalmente si están frente a una modificación celular producida por el Mycobacterium leprae o por otro germen. Este es un cuadrito de repente muy pequeño, por problema del tipeo no hemos podido ampliarlo, pero le da a ustedes una idea para que revisen claramente las micobacterios más importantes en clínica mayor. No solamente leprae, sino todos los otros tipos de micobacterios humanos muy importantes. La Mycobacterium leprae lo tienen en el penúltimo lugar, donde tiene sus características tanto en su reservorio, en sus formas características de hipersensibilidad, en sus formas, en sus formas de enfermedad humana, en sus formas de producción de células características y todas otras características importantes que es para todo el género y dentro del cual está el Mycobacterium leprae y especialmente sus reservorios, que es de donde ustedes van